Hermanos queridos, hermanas queridas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy buena tarde para todos ustedes. Damos gracias a nuestro buen Dios Todopoderoso que nos da la dicha y la bendición de poder estar nuevamente juntos en esta clase. Bienvenidos a su tercera sesión de la materia Introducción al Nuevo Testamento. Hoy lunes 12 de agosto de 2024. Bueno, damos gracias a Dios por tener este tiempo juntos de enseñanza, de aprendizaje, de poder ir descubriendo algunas cosas, ¿verdad? Que tal vez conocíamos, que tal vez no, en relación a la conformación de esta literatura. Así que la clase anterior vimos un poco de cómo en una línea muy general de tiempo ubicamos alguna literatura que nace como reacción, como motivación a los tiempos que se estaban viviendo y que evidentemente eso hace mucho más interesante el texto bíblico. Lo que he querido resaltar en la clase de la clase pasada y la clase de ahora, y creo que ilustra muy bien a todo el texto bíblico, es que el texto bíblico, hermanos, el texto sagrado, no es un texto que nace de la nada, no es un texto árido, no es un texto desarticulado o separado de una realidad. Cuando nosotros colocamos el texto en su justa dimensión y lo ubicamos en estas intenciones teológicas, inspiracionales que tuvieron sus autores para escribir esta literatura que tenían sin duda un fin determinado, entonces el texto empieza a cobrar vida, el texto empieza a cobrar color y sobre todo empieza a cobrar sentido. Y es así entonces, queridos hermanos, que podemos descubrir y en muchos casos redescubrir la belleza y la grandeza que tiene el texto bíblico, ¿verdad? Que fue de bendición en su momento y después lo ha sido para nosotros hoy en una interpretación del texto para nuestras vidas. Y por eso es importante, ¿verdad? La clase que vamos a analizar ahora, que tiene que ver con el contexto histórico, ¿verdad? De eh, que se funde en donde se sumerge el texto sagrado. Saber el contexto histórico en el que se sumerge el texto sagrado, pues nos ayudará a nosotros, y como digo siempre, a sacarle el mejor provecho a lo dicho por sus distintos autores. Así que bueno, vamos a ver si nos da el tiempo para ver hoy los tres ambientes en los que confluye el texto bíblico y si no, bueno, podemos dejar para la siguiente clase algunas cositas. Bien, con el favor de Dios, vamos a iniciar entonces esta clase. Voy a compartir la pantalla y voy a colocar allí y estamos, me parece. ¿Ah? Ahí ya todos estamos mirando lo que son las diapositivas. Bueno, la clase entonces tiene como título el contexto histórico que mueve, que encierra, que le da vida, que le da significado a lo escrito y a lo descrito por los autores bíblicos. El Nuevo Testamento entonces va a surgir, va a tener vida bajo la influencia de tres grandes culturas de la época, que quieras o no, hermanos queridos, influirá en su pensamiento, en su redacción, en su conceptualización de las ideas y cómo nosotros tenemos que ir conociendo todo esto, ¿verdad? Para
poder darle una perspectiva correcta a lo que se encuentra escrito. Las tres grandes culturas que tienen influencia es la cultura judía, porque la mayoría de sus personajes y la persona más importante del Nuevo Testamento, pues era judío. Y por lo tanto necesitamos conocer las escrituras antiguas, ¿verdad? Para poder entender el pensamiento. Pero resulta que estos personajes judíos, instruidos en las tradiciones antiguas, en las tradiciones de los Midrash, en las tradiciones de los sabios de Israel, que durante muchos siglos vinieron desarrollando texto e interpretación del texto, pues también estos personajes, principalmente sus autores, usaron la lengua griega que en ese momento existía, el griego koiné, el idioma del imperio, para transmitir estas ideas, para ponerlas en conceptos, ¿verdad? Las ideas se transforman en conceptos y los conceptos se transforman en palabras. Y por eso la cultura griega, la cultura helénica, juega un papel importante no solo por eso, ¿no es cierto?, sino también porque evidentemente la gran mayoría de las personas que van a componer las comunidades cristianas en ese momento y van a seguir expandiéndose muchísimo más, pues tienen un trasfondo helénico, ¿verdad? No fueron criados bajo la ley de Moisés, no conocen el paso del Mar Rojo, no conocen a David, ni a Salomón, ni a nadie de ellos, sino que ellos son expertos en Platón, en Aristóteles, en Sócrates, en los antiguos filósofos, ¿verdad? Y sus distintas cosmovisiones del mundo y de sus deidades. Así que la cultura griega va a jugar un papel importantísimo. ¿Y qué decir de la cultura romana? Porque nos vamos a mover bajo el Imperio Romano. Es decir, el Nuevo Testamento se va a poner en marcha o va a tener vida en función de las normas que el imperio en turno le va a imponer, ¿no? Que le va a imponer. Entonces, muchas de las cosas van a ir en función de esto, ¿no? Van a ir en función de esconder, por ejemplo, ¿no? El mensaje detrás de ciertos símbolos, de ciertas imágenes, de esconder el mensaje bíblico en una literatura encriptada, ¿no? O simbólica, como lo es el libro de Apocalipsis, que evidentemente es una literatura que tiene que ser encriptado, tiene que ser ah, expresada a través de símbolos para que el imperio no sepa que ese libro habla de ellos y por lo tanto no destruya ni el libro y no destruya tampoco a los cristianos. Entonces la cultura romana, el imperio que en ese momento que era poderosísimo, si bien es cierto no tiene mucho porque después tomó mucho más auge, pero era joven y era poderoso, pues también influyen sus reglas, sus persecuciones, las acciones que tiene el emperador, etcétera. Y la prueba más contundente de cómo estas tres culturas confluyen en el texto lo encontramos sobre la cruz de Jesús, en donde los evangelios, o el evangelio de Juan, perdón, nos aparece un letrero escrito en estos tres idiomas. Nada es casualidad en el texto bíblico, eso lo tienen que saber, por favor. Nada es casualidad en el autor bíblico, nada es de que, bueno, pues cuento algo que puede no tener importancia, todo lo contrario. Y entonces, en este texto que estaba escrito según Juan 19, del 19 al 20, dice, entonces escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, ¿no? Un título. Los títulos representan muchas cosas, es decir, es todo un mensaje
resumido en una frase, ¿no? Y, y Juan dice, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Cada una de esas palabras tiene un significado especial para la teología de Juan. No la voy a descubrir ahora porque no es el caso, pero lo que nos importa es cómo en este título, y recuerde Juan, estamos ya situándonos en la última década del primer siglo, es decir, estamos ya los años 90, 100 del primer siglo, es decir, el evangelio ha crecido ya, ha florecido mucho, el mensaje se ha multiplicado demasiado después de 70, casi 70 años de que Jesús murió. Y por lo tanto es relevante este texto a una iglesia que ya está en marcha, que se ha organizado, una iglesia que ha pasado persecuciones, una iglesia que sigue enfrentando persecuciones, una iglesia que está enfrentando el problema gnóstico, una iglesia que está enfrentando doctrinas extrañas, etcétera. Recobra vital importancia que en el Evangelio de Juan, en la teología juanina, aparezca un letrero que diga Jesús Nazareno, Rey de los judíos, y que haya sido este título escrito en hebreo, en griego y en latín. Hebreo, la lengua normal, diríamos, en ese momento, o arameo, que era lo que se hablaba en el ambiente judío. El griego, que era el griego del imperio, si bien es cierto, el imperio griego ya no existía, pero su idioma quedó y después fue desplazado por el latín, evidentemente, ¿no? Ya el latín vino a ser como la lengua oficial incluso de la iglesia, ¿no? En donde el latín vino durante muchos siglos, se instaló el idioma latín, eh, e incluso se le consideró como la lengua divina, ¿no? La lengua divina. Lo mismo sucedía en los círculos judíos. Hasta la fecha, los judíos mesiánicos piensan, o muchas personas piensan, incluso dentro de nuestra denominación, que el hebreo es como que el idioma de Dios, como que es el idioma divino, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros encontramos este texto en la teología juanina, nos habla de una universalidad, algo que ha sucedido de manera universal y que refleja claramente, queridos hermanos, cómo el Evangelio de Jesús, pues ha sido en cierta medida, voy a decir dos cosas. Primero, ha derribado las paredes de estos diversos complejos círculos o movimientos de cultura, de tradición. Ha derribado a la cultura hebrea, la cultura griega, la cultura romana. Pero por el otro lado, vemos mucho sabor de estas culturas aquí, ¿verdad? Mucho sabor. Y ya voy a ir explicando un poquito más cómo lo encontramos en el texto bíblico. Bueno, vamos a ir al primero, hermanos, al primer ambiente, vamos a descubrir cómo es que el Nuevo Testamento convive demasiado, ¿verdad?, con este ambiente. Ya el Evangelio de Juan, si bien es cierto, nos va a hablar de una cultura judía, evidentemente el Evangelio de Juan tiene ya una intención mucho más, diríamos, si lo podemos decir de esa manera, mucho más apologética eh, que Marcos, por ejemplo, ¿no? O que las cartas paulinas, que luchan mucho contra las cuestiones judaicas. Bueno, vamos a ver cómo el Nuevo Testamento, su mensaje, va a convivir con este ambiente primigenio porque nace, pues, de los aspectos judaicos, ¿no? Nace de ahí. Sin conocimiento del factor cultural judío, es imposible comprender el Nuevo Testamento. Voy a hacer una pausa aquí para decir lo siguiente. Se requerirían muchas clases y mucha gente mucho más, evidente, mucho más especializada que yo para ir desentrañando de una manera muy más puntual todo lo que tenía que ver con el aspecto judío en los tiempos del Nuevo Testamento, ¿no? Voy a decirlo así, no solo en el tiempo de Jesús, porque recuerde que el Nuevo Testamento no se escribe en el tiempo de Jesús. No se escribe en el tiempo de Jesús. El Nuevo Testamento se escribe
en el primer siglo de nuestra era, en dado caso que tendríamos que denominarlo así, ¿no? Por lo tanto, ya para esas fechas, hermanos, el pueblo de Israel evolucionó de muchas formas. Empezó a cambiar muchísimo desde que lo dejamos con Esdras Nehemías en la etapa de la restauración. Pues el pueblo de Israel ha venido evolucionando en todos los sentidos, políticamente, socialmente, religiosamente. Los Midrash han ido creciendo abundantemente, que eran interpretaciones que hacían acerca de las escrituras, los sabios judíos o los rabinos judíos. Y por lo tanto ya llegamos al primer siglo, en época de Jesús y cuando se escribe el Nuevo Testamento, pues ya con un judaísmo ah, muy dividido, ¿verdad? Encontramos a un judaísmo, lo vamos a ver ahora, con muchas expresiones. No es un judaísmo único. El judaísmo no ha sido único. Lo fue en su momento. No sé si fue tanto, porque bueno, no lo fue, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de el ambiente judío en la época de Jesús y en la época del Nuevo Testamento, no estamos hablando de un judaísmo único, de un judaísmo que jugaba con las mismas reglas. No, era un judaísmo muy fragmentado en cuanto a sus concepciones, principalmente religiosas, pero también políticas y, por qué no decirlo, económicas. Así es que, sacando esta pausa que he colocado con ustedes, ¿no es cierto? Y que el propósito de la clase tampoco es sumergirnos en el judaísmo del primer siglo, pero sin conocer esto, sería imposible comprender el Nuevo Testamento. Entonces lo sacaríamos todo de contexto y este, a veces pensaríamos cosas que el autor bíblico nunca pensó. Por lo tanto, les sugiero, les animo que si ustedes quieren, hay mucho material al respecto. Lo que ustedes van a hacer es un trabajo de, de un reporte, un tipo reporte, ¿verdad? Que seguramente lo van a hacer. Si hoy terminamos la clase, bueno, hoy lo subo a la plataforma, sino hasta que terminemos la clase, este subtema, lo subo, que es un video muy bueno que nos explica históricamente la situación que vivía el pueblo judío. Así que bueno, ahí a ustedes les va a ayudar muchísimo a comprender un montón de cosas. Bien, saco la pausa para decir, esto es cierto, porque como dije, gran parte de los personajes de la época del Nuevo Testamento son judíos. Son judíos instruidos en las concepciones, en la ley de Moisés, en la Torá principalmente, en los rituales, en los sacrificios, en la idea de la ciudad de Jerusalén, en la idea del Mesías, sobre todo, la idea del Mesías que era fundamental, en la idea del templo de Jerusalén, en la idea del reinado del Mesías, etcétera. Y bueno, son judíos. Jesús era profundamente judío, ¿verdad? Y no debemos sacarlo de allá. No debemos ni siquiera tratar de pensar que Jesús era argentino o mexicano o ecuatoriano bajo ninguna circunstancia. Y tenemos que seguir dejándolo allí en esta formación que él tenía y sus enseñanzas muy apegadas al estilo, ¿verdad? Ya lo vamos a ver cómo Mateo, por ejemplo, lo transmite. Los discípulos de Jesús eran judíos, los apóstoles también, no solo sus discípulos, sino sus apóstoles, eran judíos. Los primeros creyentes de la iglesia, principalmente los jerosolimitanos, es decir, los que vivían en Jerusalén. Jesús hablaba el arameo, era su lengua materna, ¿verdad? Eh, es probable que supiera un poco, tal vez, no mucho, no hay evidencia porque no tenemos ningún escrito de Jesús,
pero por algunos encuentros que los evangelistas nos plantean con personas que hablaban el griego en ese momento, es probable que Jesús conociera un poco de griego, hablara un poco el griego, ¿no es cierto? Pero no es que era muy ducho humanamente hablando para hablar el griego, ¿verdad? Hablo del contexto humano, que no tenemos que perder de vista también este elemento importantísimo para conocer a Jesús. Jesús vive la mayor parte de su vida y de su ministerio, ¿verdad? En las regiones de la Galilea, es decir, las costas del mar, es un ambiente hidrocálido, ¿verdad? No es lo mismo las personas que viven en regiones, por ejemplo, ah, la Antártida, ¿no? Por ejemplo, por decir algún país frío, ¿no? O Noruega o demás. Si ustedes se dan cuenta, las personalidades son distintas, ¿no? Ustedes ven a una persona de Noruega, por ejemplo, o una persona en la Antártida, ambientes fríos, todo el día no hay sol, están tapados con mil cosas. Y ver a una persona, por ejemplo, que vive en las costas, ¿no? Por ejemplo, una persona de Río de Janeiro, ¿no? Un brasilero que vive en la costa, que es bullicioso, que es alegre, que es extrovertido, etcétera. Bueno, influyen mucho los ambientes eh, geográficos, ¿verdad? En la personalidad. Influye demasiado. Bueno, Jesús era un hombre que se cría, ¿verdad? Alrededor del mar. Es una persona hidrocálida, evidentemente. A diferencia de los de Jerusalén viven en una superficie mucho más alta, ¿verdad? Y eso también, la altura, el nivel del mar, pues también cambia mucho las personalidades. Eh, es alguien que vive en regiones galileanas, ¿no? Al norte de la Palestina. Esta región, lo que es toda la parte norte de Judea, eh, no es que Jesús no haya salido de eso. Sabemos que vino a Jerusalén, pero se movía más allí y termina su vida en Jerusalén. Ahí sabemos que el Señor fue crucificado y que resucitó en este lugar que se convierte ya en un símbolo, ¿verdad? En un símbolo que evidentemente los autores lo saben muy bien. Cuando nosotros hablamos, hermanos, del ambiente judío, tenemos que referirnos principalmente a lo que más atacó, a lo que más se enfrentó el Señor en su ministerio y que, insisto, los evangelistas van a tomar esto que tiene que ver con los aspectos religiosos. Hay una estrecha relación entre la iglesia cristiana y el pueblo judío. Hay una estrecha relación entre estos dos grandes movimientos, diríamos, ¿no? El cristianismo como tal y el judaísmo, sobre todo en lo que a la religión respecta. Es decir, ¿qué es lo que nos une a la fe cristiana y al judaísmo? El monoteísmo estricto, que ya para eso tiene eh, el judaísmo. Entonces nos une la teología deuteronomista y nos une el monoteísmo estricto. Explico rápidamente esto. Como ustedes ya saben, porque lo dije reiteradamente en la clase que tuvimos de Antiguo Testamento, el pueblo de Israel o el pueblo judío, hasta antes de que fuera cautivo por las tropas babilónicas, hablamos del 586 antes de Cristo, era ah, monolátrico. Monolátrico. Quiere decir que por un lado adoraban a Yahvé, ¿verdad? Tenían la Torá o la ley de Moisés, y por el otro lado adoraban a Baal, a Astarte, a él, a la reina del cielo, a cualquier deidad que se les ocurriera. Una vez que pasa el exilio babilónico y que Israel reflexiona y dice, la verdad que hicimos mal, entonces Israel recupera
un monoteísmo estricto de decir solo Yahvé, ¿no? Solo Yahvé. Y entonces a eso se le llama un monoteísmo donde no estarán dispuestos los judíos a eh, rendirle honor a ninguna deidad, ¿no? Lo vemos claramente en la lucha de los macabeos, cuando Antíoco Epífanes IV quería y quiso o hizo llevar una estatua de Zeus al templo de Jerusalén, sacrificando chanchos en los altares. Bueno, los judíos ahí reaccionaron, ¿no? Y se levantan en armas y pelean precisamente por eso. Esto significaba que si esto hubiera sucedido antes del exilio babilónico, no hubiera pasado nada, porque toleraban esa parte, ¿no? Pero como ahora no, como ahora ya ejercen un monoteísmo estricto, bueno, eso provoca que se levanten en armas. Cuando nosotros leemos el famoso Shema, ¿no? O la famosa afirmación de, del pueblo de Israel en el Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es el único Señor. ¿Ah? El único Señor. Uno es. No hay otra deidad. Y dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este, después del exilio, se convirtió en el corazón religioso del judaísmo. El corazón religioso del judaísmo. Cuando lo vemos expresado en el Nuevo Testamento, con Marcos, en el capítulo 12, versículo 29, dice el evangelista, y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, es el principal mandamiento. ¿Qué significa esto? Que ahora la literatura que sostiene el cristianismo, ¿no? Nuestra literatura, nos, voy a plantearlo así, ¿no? Entiéndase bien el sentido de la palabra, nos obliga a ejercer un estricto monoteísmo. Por eso es que ahora el cristianismo, al menos el que voy a también a expresarlo de esa manera, el que tiene la Iglesia de Dios séptimo día es estrictamente monoteísta, ¿no? Hablando de ninguna otra deidad, nosotros no reconocemos a ninguna otra deidad, ni por escultura, ¿verdad? Ni por tradición, pero tampoco por personas. La doctrina de la Iglesia de Dios es que nosotros no tenemos un profeta, no tenemos un apóstol, no tenemos un superpastor, aunque muchos hacen de sus pastores algunos ídolos, pero como iglesia no lo tenemos, ¿no? No tenemos profetizas ni nada por el estilo, ¿no? Para nosotros es Dios el Padre como Dios, creador y sustentador de todo el universo, y tenemos a Jesucristo como Dios, como el Hijo de Dios, ¿verdad? Que dio su vida por nosotros. Y la adoración, nuestra alabanza, nuestras oraciones y todo lo que hacemos y decimos va dirigido al Padre en el nombre de Jesús y reconociendo o cantando y alabando a Jesús y a su nombre, etcétera. Entonces, fíjense cómo este entendimiento estrictamente monoteísta que surge del Deuteronomio estará presente no solo en el judaísmo, sino también estará presente en la concepción de ¿cómo se llama? Del cristianismo, ¿verdad? Del cristianismo. Eh, vamos a mirar que el otro aspecto que tenemos de la teología deuteronómica no solo es el monoteísmo que aparece en Deuteronomio 6, sino también la obediencia. Ujú. El Deuteronomio, en el capítulo 28, ¿verdad? Que esto vino a ser prácticamente importante en la concepción ya religiosa y monoteísta del pueblo de Israel, el sentido de la obediencia estricta, que llegó a ser un legalismo. Desafortunadamente,
Porque la teología deuteronómica o el mensaje del libro de Deuteronomio que acompañó al pueblo de Israel durante muchos siglos, dice en el capítulo 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, ¿no? Y esta expresión, hermanos, de obediencia, pues nos habla de que sus leyes, las leyes de Dios, sus mandamientos, son sabios y dignos de obediencia. El salmista lo recogerá o lo expresará de esa manera en el Salmo 78, versículos 5 al 8, que dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que lo notificasen a sus hijos, para que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los hijos que se levantarán lo tomen, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y que no olviden la obra de Dios, que guarden sus mandamientos y que no sean como sus padres. No sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Así que este aspecto de obediencia y que después en el movimiento profético o los profetas del Antiguo Testamento lo, lo recogerán de una manera muy especial, será algo que acompañará, ¿verdad?, la vida de el pueblo de Dios, pero ahora a través del cristianismo, ¿verdad? Ahora a través del cristianismo. ¿Cómo lo recoge el cristianismo? Esta teología deuteronómica que habla acerca de la obediencia, ¿verdad? De la obediencia. Dice la primera carta de Juan, el capítulo 5, dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, ¿no? Por lo tanto, esta herencia judía la tenemos ahora nosotros los cristianos, porque entendemos que ahora nuestra obligación, lo voy a plantear nuevamente, nuestra obligación, espero se entienda el énfasis o el sentido de la palabra, está en guardar los mandamientos del Señor, ¿verdad? Amándolo a Él, respetando al prójimo, este, am, cuidado de su creación, etcétera. Bueno, los mandamientos que nosotros conocemos. Y esto pues nos une al pueblo judío en esta orden, ¿no? De eh, ser bendecidos de él. Podríamos decir, hermanos, que hay un tercer elemento que nos une, que tiene que ver con que él ha escogido un pueblo para sí mismo, ¿no? Un pueblo para sí mismo. Y, y cuando nosotros leemos, ¿verdad?, el libro del Deuteronomio en el capítulo 19, que dice: ahora pues, perdón, Éxodo, el libro del Éxodo en el capítulo 19, versículo 5, que dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Evidentemente, hay otros textos que nos hablan acerca de que Israel se considera la propiedad exclusiva de Dios. Bueno, ahora, en palabras del apóstol Pedro, ¿verdad?, ya del Nuevo Testamento, el cristianismo se adjudica también este título, ¿ya? Y dice el apóstol Pedro, eh, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por lo tanto,
Ahora entendemos que nosotros también somos la parte exclusiva, ¿no?, de Dios, ¿no? Somos un pueblo suyo, no por herencia, no por que descendamos de Abraham, este, no porque nos circuncidemos, sino porque ahora Dios nos adoptó, ¿verdad? Nos compró con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Por eso estas tres afirmaciones, hermanos, que nos unen al judaísmo, ¿no?, nos hacen ver que es el mismo Dios que ha acompañado al pueblo de Israel y al pueblo cristiano en todo el transcurso de la historia. Así que ni el monoteísmo estricto, ni la obediencia absoluta, ni el considerarnos un pueblo escogido por Dios está ausente en la fe cristiana, ¿no? Los cristianos aceptamos de esto como parte de nuestra historia como iglesia de Dios. El aspecto social ahora, el aspecto social que nos une, perdón, el aspecto social que va a permear el Nuevo Testamento estará en función de esto. No solamente ya vimos el aspecto religioso que va a influir, ya lo leímos en los textos del Nuevo Testamento, pero ahora, ¿cómo influye las categorías sociales? En la sociedad israelita de la época de Jesús había tres clases sociales: la clase alta, la media y la baja, o la clase pobre. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermanos? Porque es fundamentalísimo. Miren, los estratos sociales o los niveles sociales que cada pueblo ha determinado influye también en el comportamiento, en la cosmovisión, en la personalidad de las personas, ¿verdad? Influye mucho en su conducta, en la concepción del mundo que le rodea. Para el rico, la vida es mucho más fácil y mucho más linda, porque lo tiene todo. Entonces, la concepción del mundo será idealizable y sus problemas serán otros, ¿no? El problema del rico no es qué va a comer hoy. Ese es el menor o el problema que no les pasa por la mente, pero el pobre no. El pobre le interesa qué va a comer hoy y por lo tanto su concepción del mundo va a ser muy diferente y va a tener que paliar la situación de una manera increíble. La clase media siempre estará preocupada en esta disyuntiva de querer pertenecer a la clase alta, pero tiene miedo de caer a la clase baja. Entonces la clase media se moverá en la inestabilidad, ¿no?, de su economía, de su posición social. Los estratos sociales en cualquier sociedad, hermanos, va a determinar mucho, incluso las leyes. Las leyes a veces serán siempre o serán propuestas muchas veces a favor del rico, del corrupto, del poderoso. Y irá en función de la clase trabajadora, por ejemplo, ¿no? Eh, imponiendo más factores impositivos, económicos. Las clases sociales también influyen en racismos, ¿no? O en los aspectos racistas que le conocemos. Entonces, como siempre se ha dicho, el rico va a menospreciar al pobre y el pobre va a odiar siempre al rico, ¿no? Y el de la clase media, pues estará allí, ¿no es cierto?, en que no debe olvidar sus orígenes, de dónde nació, pero quiere estar en un nivel social de reconocimiento. Y esto, evidentemente, hermanos, pues también influye en cómo entendemos a Dios. El rico entenderá a Dios de una manera muy diferente que el pobre, ¿no? Y cuando hablamos del pobre, la línea de pobreza, los que están debajo de la línea de la pobreza, ¿no?, los subpobres, la concepción de Dios será muy diferente. Ustedes recordarán la canción que les pasé en la materia de introducción al Antiguo Testamento, de Atahualpa Yupanqui, en donde hace una fuerte denuncia de que Dios solamente almuerza en la mesa del patrón. Entonces, la concepción que se tenga de Dios y la recepción que se tenga de Dios
va a influir muchísimo. ¿Por qué creen ustedes, queridos alumnos, que hoy estos movimientos, ¿no? Estos movimientos pseudoevangélicos, yo los llamo así, ¿no? Que tienen que ver con esta teología del pare de sufrir, que tiene canales de televisión. Levántense temprano el domingo o cualquier día de la semana y a las 5 de la mañana ya le están llenando la cabeza a la pobre gente. La mayoría de los que están ahí, pues juegan con su sentimiento de pobreza, ¿no? Vos vení acá, deja tu poca platita, pero Dios te lo va a remultiplicar. Entonces, las clases sociales se vuelven vulnerables a las condiciones sociales, ¿no? A los niveles sociales. Influye también en las composiciones de los grupos sociales. Voy a poner solo como, por ejemplo, como un ejemplo, las propias iglesias, nuestras propias congregaciones, ¿no? ¿Cuántas veces no estas clases sociales influyen también, ¿no? El grupo de hermanos que tiene mucho más plata, cuando ya no les gusta el pastor, porque el pastor a sus ojos no hace nada, o empieza a hablar sobre el pecado, empieza a hablar sobre cosas incómodas, dicen, bueno, vamos a dejar de diezmar, y sabemos que si dejamos de diezmar, pues no entra plata a la caja, no hay para pagar al pastor, y van a tener que sacar al pastor y mandar nosotros, ¿no? Pasa también, es una realidad. Los grupos de la iglesia, vemos, ¿no? Los grupitos de los hermanos que tienen más plata, que se reúnen después del culto, entre semana, para charlar de sus negocios, de cómo, cuántos, cuántos negocios ganaron. Y los hermanos más humildes, diríamos, entre comillas, pues no se juntan, ¿no? Salen y, y- y no hay esta interacción fraterna. Bueno, quiero rescatar eso, hermanos, solo para que ustedes no pierdan de vista que estos factores también están inmersos en la época de Jesús, ¿no? Jesús, voy a plantearlo así, queridos alumnos, y lo voy a decir con mucho respeto, solo para ejemplificar. Jesús era un granito de arena en medio de la playa, ¿no? De cualquier playa que ustedes se imaginen. Era un granito de arena. Un granito de arena que evidentemente en muchas ocasiones él no pudo en su humanidad o en su propósito mesiánico cambiar. Las cosas no cambiaron después de que Jesús estuvo, ni siquiera que Jesús murió. En algún momento Jesús dijo, este, a los pobres siempre los tendréis, ¿no? Como una sentencia lapidaria de que eso iba a suceder siempre. Jesús no acabó con la pobreza, ¿m? No acabó con la pobreza. La pobreza siguió después de Jesús hasta la fecha, ¿no? Pero este factor socioeconómico, sociocultural, debemos tenerlo siempre en cuenta al momento de ir leyendo el texto sagrado. Vamos a ver las composiciones sociales como en las iglesias jerosolimitanas, en la iglesia de Antioquía, en las iglesias helénicas, ¿no? Como, por ejemplo, el Evangelio de Lucas estará mucho más enfocado hacia los pobres, hacia las mujeres principalmente. Hoy que la pobre mujer está denigrada en todos los niveles, social, económico, político e incluso religioso, ¿no? El Evangelio de Lucas está enfocado a ellos, a los vulnerables, a los desposeídos, a los desprotegidos. Pero el Evangelio de Mateo no. Y no es que no hable de los pobres, Mateo, pero para Mateo tenía otra intención. Fíjense entonces cómo estas condiciones sociales influyen, ¿no? Bueno, la clase alta, hermanos, en los tiempos de Jesús, estaba compuesto por las familias de los jefes políticos y religiosos, ¿no? Los gobernantes, los que llegaban a posiciones de gobierno altos, tanto religiosamente en el Sanedrín como políticamente a través de los gobernadores, de los procuradores, ¿no? Principalmente el Imperio Romano. Pero también estaban los comerciantes. Ustedes saben que un comerciante no puede haber cursado el primario, pero si le va bien, pues gana mucho más que una persona que estudió una carrera universitaria. Eran comerciantes solventes, grandes latifundistas o terratenientes,
¿no? Este, y que evidentemente, pues planteaba, pues un poder adquisitivo, ¿no? Hay un dicho muy feo en mi país, pero que describe perfectamente esta condición. Dice, con dinero baila el perro, ¿no? Con dinero baila el perro, es decir, no importa quién seas, tienes plata, es suficiente para hacer muchas cosas. Bueno, también había en la época de Jesús personas así. Y también había los recaudadores de impuestos, los famosos publicanos, pero ojo, no todos, no todos. Es como todo, queridos hermanos, ¿no? Hay, por ejemplo, un médico, ¿no? Un médico que puede ser un médico ahí, ¿no? General, diríamos, pues no va a ganar lo mismo que un neurocirujano especialista en no sé qué cosa. Pues no, ¿no? Lo mismo sucedía con los recaudadores de impuestos. Había categorías. Mateo era entre el medio y alto. Mateo. No era tan poderoso Mateo, pero entre medio y alto era Mateo como recaudador de impuestos. Entonces, la clase alta, hermanos, imponía muchas de sus leyes y fue por eso que se hace el juicio de Jesús, permiten sobornar a testigos falsos, presionan al poder en turno en el caso de Pilatos para que lo crucifiquen, etcétera, etcétera. Eh, Evidentemente, pues estas personas tenían la plata suficiente como para cambiar las cosas a su favor. La clase media, hermanos, era pues como todos, ¿no? Esa clase intermedia que la pelea todos los días, no siempre vive de manera solvente, pero más o menos la va llevando, ¿no? Planteémoslo en esos términos. Y la clase media en el tiempo de Jesús eran los pequeños y medianos comerciantes, ¿no? Que no tenían empresas ni fabricaban a granel, sino, no, ahí tenían su negocito, su kiosquito, su, ¿no? Almacencito por allí, bueno, daba. Los artesanos, que de alguna manera también eran mano de obra muy, muy valorada, aunque insisto, no todos, hermanos, no todos, pero vamos a plantearlo así, los artesanos, los sacerdotes y los maestros de la ley. Lo mismo sucedía al igual que los sacerdotes, en la clase alta había sacerdotes del templo que ganaban muy bien. Pues eran los que se habían acomodado, los que alegaban abolengos, ¿no? Que los conectaban directamente o con Leví o con Aarón. Y aunque había otros sacerdotes que también eran la misma tribu, pero ya no tenían mucha influencia sus nombres y sus abuelos y sus ancestros. Entonces, eran sacerdotes ahí de media raza, diríamos, ¿no? De media taza, perdón, no raza, de media taza, este, junto con los maestros, había maestros de la ley, los rabinos, que ganaban la vida enseñándole a los discípulos o apóstoles, perdón, a los estudiantes de sus enseñanzas. Pero era clase media, ¿no? Y la clase baja, que era la más abundante, como sucede en todos los pueblos, en todas las sociedades, pues era la más numerosa, ¿no? Los pueblos estaban conformados principalmente por la clase baja, que eran jornaleros que vivían eh, al día, ¿verdad? Que vivían al día, que estaban allí, si les iba bien en el día comían, si no, iban a tener que buscarle. Lo encontramos esto en la famosa parábola de los obreros de la viña, que aparece en el capítulo 20 de Mateo, ¿verdad? Es decir, recibían lo de un jornal. No eran personas que la peleaban, ¿no? Ustedes saben que las condiciones económicas en las clases bajas, yo creo que en algún momento alguno de nosotros lo vivió, ¿no? ¿Cuántas veces no nacimos en hogares muy humildes donde a veces no había, ¿no? Donde a veces éramos muchos hermanos, las condiciones del pueblo no eran buenas, este, el trabajo escaseaba, mal pagado, como siempre ha sucedido, ¿no es cierto? Los trabajos mal pagados, em,
la falta de empleo provocaba una fuga masiva. Lo mismo sucedía en tiempos de Jesús. Las faltas de empleo en los lugares rurales provocaban un éxodo, ¿no? Tenían que ir a las grandes ciudades, Éforis, por ejemplo, este, am, que era una ciudad muy demandada en cuanto a la mano de obra, etcétera. Así que algunos vivían al margen de la sociedad, como los mendigos, los leprosos, los paralíticos. Estos sí, de plano, estos grupos de personas estaban desprotegidos totalmente, en todos los sentidos, ¿no? Porque económicamente los despojaban de su casa, de su familia. Si era un leproso, lo mandaban al valle de los leprosos. Los enfermos, los mendigos, los veían como una maldición, ¿no? Como una maldición. Y evidentemente estas personas nunca podían ir al templo a adorar, porque les tenían prohibido el paso. Eh, estas clases, hermanos, estas clases influyen evidentemente en las diferentes concepciones de los personajes que encontramos, sus respuestas, ¿no? Sus reacciones, por ejemplo. Cómo se van desarrollando las teologías, por ejemplo, la, la famosa plática de noche que Jesús tiene con un rabí importantísimo del Sanedrín llamado Nicodemo, pues evidentemente contrasta con cualquier otro diálogo que haya podido tener Jesús con otros grupos de personas, ¿no? Porque la charla que tuvo el Señor con, con Nicodemo, pues es una charla de altura, ¿no? Con una profundidad teológica magistralmente impuesta, ¿no? Por Jesús y por el mismo Nicodemo. Así que bueno, tenemos que tomar en cuenta estas consideraciones sociales. Y vamos a ver mucho en el Nuevo Testamento, hermanos, que los principales oficios que había entre los primeros seguidores de Jesús y después los que conformaron las primeras comunidades cristianas, pues eran campesinos. La mayoría se dedicaba a la agricultura, la ganadería, la pesca, principalmente en el lago de Galilea. La mayoría de los discípulos de Jesús eran pescadores. Trabajos artesanales de menor impacto, ¿no? No era lo mismo un arquitecto, ¿no? Que pues un albañil, ¿no? O alguien que no tuvo un título, como los alfareros, los zapateros, los carpinteros, los que trabajaban en la albañilería, el comercio, y también los que trabajaban en el templo, una gran cantidad de sacerdotes y levitas que pues estaban allí, ¿no? Principalmente eh, Zacarías es uno de ellos. Zacarías no es un sacerdote encumbrado, ¿no? Está allí, tiene que trabajar para sostenerse, porque no le sostiene el templo. Y entendemos, hermanos, que Jesús en su parte histórica o en su parte humana perteneció a estos oficios. Jesús perteneció a la clase baja, no perteneció a la clase media ni a la clase alta. Jesús se desarrolla dentro de círculos de pobreza que obligaba a ir a trabajar con su papá, con José, a, a ciudades cercanas de Nazaret, ¿no es cierto? Porque Nazaret era un pueblito muy chiquitito, 200 personas, algunos comentaristas plantean que era lo que albergaba el pueblo de Jesús. Evidentemente eso reducía muchísimo el ingreso económico pues, para Jesús, para María, para José, para sus 4 hermanas y sus hermanos. Pónganle una familia de 10 personas, ¿no? Eh, Más o menos, que era lo que podríamos imaginar que conformaba la familia de Jesús, pues habría que darle de comer a 10 personas. Eso obligaba a que Jesús junto con José, por ser el hermano mayor, pues tuviera que buscar por otros lados. Bueno, tenemos entonces que Jesús fue, la tradición ha planteado que la traducción de la palabra de su oficio
haya, o sea, carpintero, ¿verdad? Carpintero, pero esa palabra también puede significar albañil o constructor, ¿verdad? O constructor. Recuerdo que una vez hubo una situación ahí de una hermana que se enojó mucho cuando se planteó esta posibilidad de que Jesús no fuera carpintero, porque decía, no, mi Jesús es carpintero, no puede ser un albañil, ¿no? Porque veía que el albañil no era así como para el Jesús que ella creía. Este, pero haya sido carpintero, o haya sido albañil o constructor el Señor, pues era un artesano, ¿verdad? Que hacía algo con sus manos, era su oficio. eh, y algo tenía que hacer el Señor para ganarse la vida, ¿no? Porque los milagros de multiplicación de los panes no fue siempre. No fue siempre, había momentos en donde había que buscar algún lado donde comer. Este, y no es que Jesús desde pequeño iba a la alacena de su casa y le decía a un pedazo de pan, multiplíquense para darnos de comer a todos. Pues no, eso solo lo narran los evangelios apócrifos de la infancia de Jesús, pero no, no creemos que históricamente haya sido así. Así que la población que había en Palestina en la época de Jesús pudo haber sido aproximadamente de 1 millón de personas. Evidentemente, esto plantea en un territorio muy pequeño, diríamos, pues graves problemas. Por eso había muchas revueltas en ese tiempo, amotinamientos, muchas demandas al imperio, muchas personas que se rebelaban contra el imperio, etcétera, etcétera. Así que también la parte social influye en la composición del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y como dije, si nosotros rescatamos la teología lucana, ¿no? Vamos a ver que efectivamente hay una fascinación de parte de Lucas por las personas pobres, ¿no? Y cuando hablo de pobres, sí, pues son pobres materialmente hablando, ¿no? Fíjense ustedes que cuando el Evangelio de Mateo nos habla de las bienaventuranzas, Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros explicamos este evangelio de Mateo en estas palabras, dijimos, bueno, pobres, pobre en espíritu, ¿no? En nuestra espiritualidad, en nuestra relación con Dios, en fin, lo vemos desde la perspectiva espiritual, porque así nos lo dice Mateo. Pero cuando vemos el sermón del llano en el evangelio de Lucas, nos vamos a dar cuenta que Lucas dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Omite la palabra en espíritu, porque Lucas no se está refiriendo a la parte espiritual, sino se está refiriendo a la pobreza física, ¿no? Al que no le alcanza, al que no tiene plata, al que sufre por eso. Entonces, para que entendamos las conexiones teológicas que pueden tener los distintos textos de la Biblia, ¿no? En función de las cuestiones sociales que imperaban al momento en que los autores bíblicos están transmitiendo o transcribiendo su mensaje. Los judíos, como dije, hermanos, no formaban un grupo religioso y político unido. Había muchas concepciones dentro del judaísmo sobre el judaísmo mismo, ¿no? Decimos religioso y político porque ambos estaban relacionados, ¿no? En el judaísmo había estos dos factores, ¿no? El imperio le daba ciertas concesiones a los grupos religiosos judíos para que hicieran sus leyes, administraran sus recursos. Jerusalén, el templo de Jerusalén tenía su propia banca, ¿no? Su propia moneda. El imperio les daba ciertas concesiones, no todas, no todas, pero les daba ciertas concesiones. Así que los judíos, este,
en estas expresiones políticas y religiosas no eran un solo cuerpo. En este sentido, los judíos habían dividido en muchos grupos, muchos. Y si no entendemos estos movimientos políticos religiosos que aparecen en el Nuevo Testamento, principalmente en los evangelios y en algunas cartas paulinas, pues nos vamos a perder de muchas cosas interesantes, ¿no? Por eso el Antiguo Testamento vamos a mirar a los fariseos, los saduceos, los herodianos y los escribas o maestros de la ley. Este fenómeno, hermanos, de distintas expresiones y concepciones sucede en todo el mundo, ¿no? Y en la cristiandad mucho más. Fíjense, yo hasta donde me quedé, en México, por ejemplo, había, ya hace muchos años, ahora me imagino que se ha, no sé si duplicado o triplicado esta cantidad, pero fíjense que en México había por lo menos más de 5,000 asociaciones religiosas. Más de 5,000, imagínense, en México, ¿no? Es decir, que un cristianismo se expresaba de más de 5,000 formas, más de 5,000 formas, entre ellas la nuestra, ¿no? Entre ellas nuestra, como Iglesia de Dios Séptimo Día, nuestra concepción de cristianismo. Entonces el cristianismo no es uno, ¿no? Cuando hablamos de iglesia cristiana, pues no nos estamos refiriendo a una sola iglesia cristiana, nos estamos refiriendo, dije, en México, por ejemplo, entre más de 5,000 formas de entendimiento. Ahora, si lo vemos desde nuestra denominación religiosa como Iglesia de Dios Séptimo Día, pues sucede lo mismo, hermanos. Podremos pensar que es una sola Iglesia de Dios Séptimo Día, pero fíjense que nuestra denominación, por ejemplo, en muchos lugares, en muchos países, se nombra de manera diferente, no es Iglesia de Dios Séptimo Día. Por ejemplo, en nuestros hermanos en Colombia, por cuestiones legales, se llaman iglesias cristianas, algo así, si no mal recuerdo, ¿no? Los logos, por ejemplo, que nos identifican como iglesia son muy distintos. El logo que tenemos acá, en otros lados, etcétera, ¿no? E incluso muchas posiciones doctrinales como iglesia son muy diferentes. Ahora, si alguien quisiera estudiar a la Iglesia de Dios Séptimo Día, tendría que estudiarlo a partir de estas distintas expresiones culturales, incluso, que tenemos, ¿no? Porque la cultura influye muchísimo en aspectos de doctrina, ¿no? En aspectos de doctrina. Entonces, en algunos países, por ejemplo, nuestra iglesia prohíbe estrictamente la celebración de cumpleaños. No se pueden festejar los cumpleaños. Y parece ser que hay nuestros hermanos de iglesia han considerado que tienen suficiente base escritural para prohibir y verlo como un pecado y verlo mal. Entonces no se puede. Pero para otros lugares el cumpleaños se celebra y se celebra en grande con todo y torta y comida y brindis y etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si alguien quisiera estudiarnos como Iglesia del Séptimo Día, tiene que hacerlo a la luz de nuestras propias cosmovisiones y entendimientos. Bueno, trasladándolo a la iglesia, al pueblo judío en el tiempo de Jesús, que es donde nace el Nuevo Testamento, tiene que serlo desde esta pluralidad de ideas, ¿no? Entonces vamos a ver un poquitito estos grupos que tenemos acá. ¿Quiénes eran los fariseos? Voy a hacerlo de manera muy rápida, hermanos, no voy a explicar mucho sobre esto, casi voy a leer todo, pero en el, ¿cómo se llama? En el trabajo que ustedes van a hacer, lo van a entender mucho mejor. Pero solo para que ustedes tengan una idea, esto es una introducción. Los fariseos eran un grupo más que todo religioso. Ellos tenían el poder religioso, ¿vale? Suficiente, ¿no? Suficiente. Defendían la estricta obediencia de la ley de Moisés, de las tradiciones y de la piedad popular.
tal y como lo expresa Pablo cuando él dice, yo era fariseo de fariseos, estricto en la ley, cumplidor, tal era lo que hoy nosotros llamaríamos legalista. Los fariseos, hermanos, representaban el grupo con más autoridad en el pueblo, eran muy respetados, ¿eh? Los fariseos por su piedad, por su erudición también, o su sabiduría que ellos tenían. Y esto les daba influencia, ¿no? Más vale que les daba influencia. Eran consultados y su palabra era ley, su palabra pesaba. Por eso participaban en las direcciones políticas y eran consultados para establecer políticas de gobierno que rigieran las comunidades judías. Después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, fue el grupo que predominó entre los judíos, ¿no? Los fariseos pervivieron un poco más de tiempo después de que el Templo de Jerusalén fue arrasado, ¿no? Porque fueron ellos los que empezaron a cerrar filas en torno a la Torá y ya no en torno a los sacrificios. Y también los fariseos sostuvieron la idea o tenían estas concepciones doctrinales. Fíjense, los fariseos creían en la vida eterna, es decir, una vida después de la muerte, ¿no? Sostenían el tema del libre albedrío como decisión única que cada una persona tenía. Y la providencia divina, ¿no es cierto?, que estaba más allá de los azares del destino. Eran parte de sus creencias que defendían a ultranza y que evidentemente tenían, parece ser, suficiente base escritural como para sostener esta idea. Este grupo fue con el que más peleó con Jesús, diríamos, ¿no? O Jesús peleó con ellos. No sé cómo plantearlo. Este, y a partir de esto, nosotros tenemos que ir viendo cómo es que estas cosmovisiones religiosas pues hacen que Jesús termine siendo falsamente acusado y termine siendo crucificado. El otro grupo que tiene influencia muy fuerte, hermanos, eran los saduceos, ¿no? Los saduceos. ¿Quiénes eran este grupo? Bueno, aunque no se nombran muchísimo en el texto, pero están presentísimos. Los saduceos en su mayoría venían de familias aristocráticas sacerdotales, ¿no? Eran los jefes de la tribu, diríamos, ¿no? Personas de abolengo, personas que creían tener cierta, casi cercanía con Moisés. Entonces, ellos conformaban esta clase política religiosa. El grupo se asociaba con los sacerdotes y con el Sanedrino, el tribunal judicial israelí, ¿no? Eran los que generaban las leyes, legislaban, aplicaban las leyes, ¿no? Y también manejaban ciertas interpretaciones. Los saduceos, fíjense, a diferencia de los saduceos, a diferencia de los fariseos, no creían en la vida eterna. Interesante, ¿no? Pasa, insisto, como en muchas denominaciones. Alguna denominación cree que cuando la persona muere va al cielo, nosotros creemos que no. Pero dentro de nuestra iglesia, puse el ejemplo. Algunos hermanos no creen que debamos celebrar cumpleaños y en otras iglesias decimos que sí, ¿no? Y los saduceos también niegan, perdón, ellos reconocen la existencia de los ángeles y de los espíritus. Este hecho curiosísimo, hermanos, lo encontramos en una de las situaciones que nos regala Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo está en un problemón y Pablo, bueno, dice, ya sé cómo salir del problema, ¿no? De una manera muy interesante y los pone a pelear entre los dos. Entonces, fíjense que dice Pablo en Hechos 23. Entonces Pablo, notando que una parte era saducea y la otra farisea, o los saduceos y los otros fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. O sea, Pablo muy hábilmente se pone del lado de los fariseos y entonces los fariseos, obvio que se sintieron
halagados por sus doctrinas que eran reconocidas. Entonces, cuando dijo esto Pablo, dice Lucas, se produjo un pleito entre ambos bandos, entre los fariseos y los saduceos. Y la asamblea se divide. Y Lucas nos explica el motivo, ¿no? Gracias, Lucas, gracias por explicarnos. Porque el motivo dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos sí lo creían. Entonces, vean cómo, hermanos, nuestras distintas concepciones e interpretaciones del texto a veces nos ponen a pelear, desafortunadamente, entre mismos hermanos de la iglesia. Nos ponen a pelear, porque algunos hermanos interpretan las cosas de una forma y las entienden de alguna forma, otros las interpretamos de otra forma y cuando el que piensa diferente a mí no está de acuerdo, nos peleamos y empezamos a señalar, es que vos estás enseñando falsas doctrinas, es que vos estás siendo falso profeta, o vos estás siendo un legalista, o vos estás siendo un fariseo. Y bueno, vean, hermanos, como este factor que nos acompaña en nuestra humanidad y concepción, que creo que no debería suceder. Creo que deberíamos tener la madurez y la fraternidad suficiente para respetar nuestras concepciones y no tratar de imponerle nada a nadie, ¿no? Debemos tener un respeto absoluto y total, ¿no? Sin descalificar, sin denigrar. Pero, evidentemente, estas concepciones se manifestaban en los distintos grupos de, en los tiempos de Jesús. ¿Quién más eran los fariseos? Bueno, perdón, los saduceos, a diferencia de los fariseos, estos sí desaparecen después de la caída de Jerusalén. ¿Mm? Porque como los saduceos estaban más unidos al templo y una vez que el templo ya no está más, bueno, terminan yéndose, ¿no? Ya la secta de los fariseos, de los saduceos, perdón, desaparece más rápidamente. Bueno, ¿quiénes eran los herodianos? Bueno, los herodianos, como nos plantea el Evangelio de Mateo en el capítulo 22, versículo 16, pues eran seguidores de eh, Herodes, ¿no? Los partidarios de Herodes, recuerden que Herodes, aunque muere Herodes poquito después del nacimiento de Jesús, le suceden sus hijos, que eran también considerados, sus familiares, que también eran considerados eh, Hero- eh, Herodes y por lo tanto se les llaman los herodianos, ¿no? Mateo nos dice de este grupo, no sabemos mucho, pero Mateo nos dice que y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Entonces, este pasaje, queridos alumnos, de la cuestión del tributo que aparece en el capítulo 22 de Mateo, debe interpretarse a la luz de lo que eran los herodianos, ¿no? Y ahí es donde, insisto, el texto bíblico toma color, toma sabor, toma vida, ¿no? Y lo ubicamos dentro del contexto correspondiente. Bueno, otro grupo que había en la época de Jesús eran lo que conocemos como los esenios, ¿verdad? Los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Los esenios cultivaban una vida comunitaria y muy organizada. Los bienes que tenían esta comunidad eran para todos, ¿verdad? Para todos, todos compartían todo. Nada era, ay, que este es mío. No, eran todos. Y dentro de sus formas de entender las cosas, pues algunos, sus normas eran el celibato, nada de relaciones sexuales, ¿no? Mm, Hoy, por ejemplo, a menos que no fuera un don, pues no reconocemos esto como una norma, ¿no? La rectitud moral, la modestia, tenían que vestirse de blanco, las comidas comunitarias, las abluciones o ritos de purificación con agua, y sobre todo el separarse del resto de los judíos, porque los esenios terminaban viviendo en lugares apartados, ¿no? Principalmente las grandes ciudades. Los esenios creían en las doctrinas hebreas y en la necesidad de purificarse con persistencia, pero también tenían muchas creencias paganas, ¿no? Fíjense cómo también dentro de estas comunidades, que diríamos deberían tener la verdad, pues ellos también hablaban del determinismo universal, todo estaba determinado, no había libre albedrío,
la adoración del sol como dios y creían en la reencarnación. Este grupo, como los dos anteriores, también desaparecieron cuando Roma invade Jerusalén, ¿no? Se ha identificado a los esenios con los rollos del Mar Muerto en Qumran, ¿verdad? Es muy probable que haya sido esta secta judía quien guardó los textos, porque a ellos les gustaba mucho la lectura y transcribir los textos bíblicos, y podría pensarse que eran estos los qumranitas que se les conoce. Y otro grupo, hermanos, también que formaba parte dentro de los seguidores de Jesús eran los celotes, ¿no? Y los celotes era una facción del judaísmo ya muy fanatizada en sentido político bélico, ¿no? Estaban tan arraigados en la esperanza del Mesías, eran muy ávidos lectores de la Apocalíptica, ¿no? Que anhelaban que el Mesías viniera con toda ese esplendor y ese poder y ese terror de la que nos habla el texto apocalíptico. Eran fanáticos de la libertad. Ellos peleaban contra el imperio, ¿no? Y ponían como justificación su creencia religiosa. Eran fanáticos de la libertad entonces y de una exagerada espera en los momentos culminantes de la vida y de la historia, pensando que el Mesías iba a venir ya, ¿no? Iba a venir pronto y los iba a recompensar porque eran como los paladines de la justicia, pues terminaban invadiendo los templos, rompían las estatuas de los dioses romanos, ¿no es cierto? Y bueno, esto hizo enfurecer muchísimo a Roma y muchas veces los persiguieron, los aplacaron, los asesinaron, etcétera. Y estos movimientos fue creciendo tanto, tanto que hace que Roma termine sitiando Jerusalén y termine invadiéndola y termine destruyendo el templo, ¿no? Pero no fue hasta el 115, 118 o 124, por ahí, no recuerdo bien la fecha, cuando finalmente Jerusalén es destruida bajo de Bar Kokhba, ¿no es cierto? Este líder carismático que inicia una guerra, y ah, termina siendo masacrados, terminan siendo destruidos y la ciudad de igual manera. Bueno, pero los celotes estaban ahí. Se cree por la traducción que nosotros tenemos de la lista de discípulos que nos regalan los evangelistas, pues se cree que uno de los discípulos del Señor era de esta línea más acelerada, ¿va? Como Simón el cananista. Simón el cananista. Lucas, así lo llama Marcos y Lucas le dice, ahora les digo cómo le dice Lucas. Mm, bueno, se me escondió el pasaje. Lucas lo llama Simón el Celote. ¿Mm? Marcos lo llama Simón el Cananista y Lucas lo llama Simón llamado Celote. Y al parecer, dentro de los discípulos había un kamikaze. Bueno, y finalmente tenemos a los maestros de la ley, que estaban divididos en lo que se le conocen como los escribas, los letrados o los rabinos, ¿ah? Los maestros de la ley. Bueno, este grupo que era muy numeroso, del cual Jesús se identifica mucho, porque una de las denominaciones que Mateo le da a Jesús es rabí. Muchas veces, en muchas ocasiones le llaman rabí o maestro. Bueno, ellos, en términos generales, enseñaban la religión y las tradiciones
explicaban las escrituras. En su mayoría eran laicos porque enseñaban en el templo, en las sinagogas, a veces por plata también se les pagaba. Ejercían mucha influencia por su piedad y su erudición o sabiduría. Hacían estrictas interpretaciones de la ley y creían en cierta libertad humana, pero limitada por Dios mismo, ¿no? O sea, Dios te daba cierta libertad, pero no toda. Ellos creían en la resurrección y en los ángeles, en la venida del Mesías y sobre todo en esta cosmovisión que, como les dije, era la reunión final de las 12 tribus de Israel que eh, pensaron que iban a tener o que se iban a reunir. Esta influencia rabínica influyó mucho en la literatura del Nuevo Testamento, porque vamos a encontrar que hay estas alusiones de que volverían a reunirse las 12 tribus de Israel, aun cuando históricamente no existen más, ¿no? En el tiempo de Jesús, o sea, en el tiempo del Nuevo Testamento, no existían más las tribus de Israel. Pero bueno, tenemos también a esta sección que fue un grupo muy interesante del cual el Nuevo Testamento toma conciencia. Su marcado carácter de los rabinos era separatista, los vuelve presumidos, diríamos, o los vuelve, pues así, no sentirse importantes, y con esto disminuyeron su fuerza espiritual. Y junto con los fariseos fue este grupo que se opusieron fuertemente a Jesús por sus interpretaciones. Sus enseñanzas se conservaron en la llamada literatura rabínica, escrita después del Nuevo Testamento, porque bueno, ellos siguieron con mucho mayor fuerza interpretando el Antiguo Testamento. ¿Mm? Así que bueno, de esta forma, queridos alumnos, encontramos claramente la influencia que tiene el, eh, el ambiente judío, ¿verdad? El ambiente judío en la composición, en la conformación de lo que representa el Nuevo Testamento. Y que de esta manera no podemos, como dije, bajo ninguna circunstancia, pasar eh, por alto, no podemos pasar por alto estas cuestiones que nos permitirán una mejor comprensión del texto sagrado. ¿Ok? Muy bien, pues, ¿alguna pregunta? Mi hermana Lina, mi hermana Noé, ¿alguna pregunta de la clase? Les escucho con mucha atención. Sí, yo tengo una pregunta. Y Noé. ¿Cuál es la diferencia entre Simón el cananista y Simón el celote? No entendí eso. No, ninguna no es solamente que este, son distintas formas de decirle a este grupo, diríamos, de, ah, de pensamiento, ¿no? No hay ninguna diferencia. Se refiere a lo mismo, solamente que Mateo lo conocía como los cananistas y Lucas los conoce como los celotes o los celotas. Entonces, eh, en esencia, es lo mismo, solo que cada autor eligió darle un nombre diferente. Pero es igual, es lo mismo, van en la misma línea de lo que platicamos en clase. ¿Mm? Bueno, de nada, no, de nada. Muy bien, pues ¿alguna otra pregunta, no, hermana Lina? Bien, pues si no es así, pues dejamos aquí entonces nuestra clase y nos vemos el día miércoles para continuar analizando los factores o los ambientes griego y el ambiente romano. Mi hermana Lina, perdón. No, hermano, todo claro. Muy bien, Gracias. muy bien. Bueno, pues no. Ah, es el jueves. Sí, ¿verdad? El jueves. No les digo, no sé de qué día. El jueves, el jueves. Nos vemos en clase. Bueno, Dios les bendiga. Un abrazo y bendición para todos. Chao.